El desarrollo de la expansión del dominio romano en Italia durante la etapa temprana de la República fue realmente impresionante. En un periodo de algo más de 200 años, Roma transformó su estatus de una pequeña y poco significativa urbe a orillas del Tíber a finales del siglo VI a.C. en una vasta potencia que abarcaba más de 13.000 kilómetros cuadrados hacia el año 290 a.C. En particular, la centuria que abarca desde la invasión gala en el 390 hasta la batalla de Sentino en el 295 a.C. mostró un crecimiento destacado en la magnitud de las fuerzas militares y la extensión de las campañas. Durante este siglo se dieron dos conflictos notoriamente cruciales para Roma: la Guerra Latina del 340 al 338 a.C. y las Guerras Samnitas, tres conflictos distintos entre el 343 y el 290 a.C. Las Guerras Samnitas consistieron en una serie de conflictos entre los romanos y los samnitas, una agrupación de tribus de las zonas altas de la Italia centro-meridional, dedicadas a la administración de granjas y a la crianza de cerdos, ovejas y cabras. En el sur de Italia se relacionaban con los residentes de la Campania y las colonias griegas asentadas desde hace mucho, aunque también llevaban a cabo hurtos en ciertas ciudades. La primera guerra samnita, la más polémica por su desconocimiento, duraría 2 años, desde el 343 hasta el 341, previo a la Guerra Latina. La Segunda Guerra Samnita, más verídica, tuvo lugar entre los años 326 y 304. Finalmente, la Tercera Guerra Samnita, la más famosa de todas, tuvo lugar entre los años 298 y 290 a.C. Primera Guerra Samnita. El hecho de que romanos y samnitas hubieran establecido una alianza militar en el año 354 a.C. no fue suficiente razón para que las chispas entre los antiguos aliados no surgieran rápidamente. El desarrollo de los sucesos está repleto de vacíos, lo que pone en duda la autenticidad de los sucesos bélicos. Todo habría tenido lugar en el año 343, cuando los samnitas se enfrentaron a Cales, situada al sudoeste del Samnio. Después, sus residentes habrían solicitado ayuda a la vecina Capua, la ciudad de mayor relevancia en la región de la Campania. Sin embargo, los samnitas lograron vencer ambos enclaves. Los capuanos, desesperados, solicitaron ayuda a los romanos, quienes no tenían la capacidad de actuar directamente contra sus aliados. No obstante, la aspiración de ampliar su impacto político y sus vínculos comerciales más allá del Lacio impulsó a Roma a buscar una solución. A cambio de la ayuda, Capua tenía que aceptar la fórmula romana de la deditio, o sea, una subordinación absoluta que conllevaba estar subordinada a Roma y pagarle un tributo económico, además de proporcionar tropas a su ejército. La primera de estos conflictos samnianos concluyó sin un ganador definido. En el 341 a.C., ambos lados alcanzaron un pacto que inicialmente satisfacía a ambas partes. Por un lado, los romanos dejaban de asistir a Cales, lo que conducía a su dominio por parte de los samnitas. Además, el Samnio no tomaría parte en los intereses de Roma en la Campania. Segunda Guerra Samnita. Tras vencer la Guerra Latina, Roma experimentó un fortalecimiento adicional con la creación de sus primeras colonias costeras orientadas al mar Tirreno, destacando Freguellas, en el valle del río Liris. Sin embargo, considerando que los samnitas buscaban un camino hacia el mar y éste atraviesaba Campania, solo era cuestión de tiempo que los intereses de ambos lados volvieran a entrar en conflicto. Neápolis constituía la última colonia de la civilización griega que subsistía en la región de Campania. Dividida por un conflicto civil, cada parte optó por acudir a la ayuda internacional para abordar el asunto de esa forma. Así,
Uno de los bandos consiguió que las tropas samnitas arribaran a la ciudad, mientras que el otro pidió ayuda a Capua, quien a su vez pidió la ayuda de Roma. Era demasiado atractivo obtener influencia en un lugar tan privilegiado para Roma, por lo que se destinaron 2 legiones a la ciudad costera. Por lo tanto, en el 326 a.C., la Liga Samnita proclamó el conflicto bélico con los romanos, iniciando de esta manera la segunda de las guerras samnitas. Los primeros 5 años de la Segunda Guerra de Samnia no señalan ningún conflicto significativo que favoreciera a uno de los dos bandos. El suceso crucial de la guerra tuvo lugar en la batalla de las Orcas Caudinas en el 321 a.C., donde los romanos fueron vencidos de manera humillante por los samnitas. En realidad, no hubo una derrota, ya que parece que los romanos se quedaron sin alimentos ni agua en un íntimo desfiladero y simplemente terminaron rindiéndose. Tras esta batalla, se produjo una tregua de 6 años, empleada por ambos lados para incrementar su fuerza armada. Mientras la Liga Samnita se aproximaba a las ciudades etruscas y consolidaba sus respaldos en Campania, Roma se unió a otras fuertes adversarias de los samnitas. Teanum, Arpi y Canusium son las ciudades más importantes de la región de Apulia, situadas en la costa del mar Adriático. No obstante, la guerra parecía prolongarse, por lo que parecía imprescindible una acción determinante que solucionara de manera definitiva el conflicto. Con el paso del tiempo, en el año 305 a.C., la estrategia de los romanos en el núcleo del país resultó exitosa, ya que capturaron Bovianum, la ciudad más grande de Samnia. Esto les impulsó a pedir la firma de un acuerdo de paz con los romanos en el año 304 a.C., que estos usaron para incrementar su influencia en las zonas fronterizas. Tercera Guerra Samnita. Los años que separaron la Segunda y la Tercera Guerra Samnita no representaron una etapa de tranquilidad para Roma. En estos años, la atención tuvo que dirigirse hacia el valle del Tíber, donde los etruscos habían atacado la colonia romana de Sutrium. A partir de ese punto, los romanos fueron progresando de manera eficiente hacia la Italia central, acumulando victorias y estableciendo colonias. La progresión romana en la península parecía ineludible, y la separación de las comunidades uno a uno transmitió señales de alerta a aquellos que aún mantenían su independencia. También se habían extendido las redes de influencia romana al extremo sur de la península italiana, a la zona de los lucanos y los salentinos. Durante el cambio de siglo, emergieron entre estos últimos desacuerdos entre un grupo prosamnita y otro prorromano. Finalmente, esto resultó en una incursión romana en la región y en la firma de un acuerdo con los lucanos en el año 299 a.C. Como reacción, los samnitas volvieron a declarar la guerra a los romanos. Pese a haberse enfrentado durante años en diversas situaciones de conflicto, las acciones determinantes no ocurrieron hasta el 295 a.C. En la región de los Umbros, en el mapa, al norte de romanos y sabinos. En el crucial combate de Sentino, el más grande combate que se había dado hasta entonces en Italia, un ejército romano de 4 legiones y fuerzas aliadas vencieron a una fuerza conjunta de samnitas, etruscos y galos. El triunfo inmediato de los cónsules Fabio Ruliano y Decio Mus provocó la desintegración de la coalición samnita. Los galos se refugiaron en sus zonas y los samnitas se reorganizaron hacia el Apenino. Sin embargo, los romanos continuaron con su avance y repitieron el aplastamiento de los samnitas en la batalla de Aquilonia, 293 a.C. Desde este punto, avanzando desde la frontera noroeste hacia la sureste, Roma empezó a descomponer gradualmente todo su propio territorio. En el año 290 a.C., al percatarse de que ya no tenían esperanza de futuro,
Los samnitas se vieron obligados a pedir la paz en un entorno desolador. Las guerras samnitas no solo permitieron a Roma expandir su territorio, sino que también ofrecieron valiosas lecciones militares y políticas que sentaron las bases para futuras conquistas.